que puedes visitar en México y que hoy en día se encuentran abandonados. Te estoy hablando, y no podría faltar, primeramente, San Juan Parangaricutiro. Recordemos la erupción del volcán Paricutín, que ocurrió en febrero de 1943, y este volcán, al erupcionar ya en el siglo XX, ocasionó que ese pueblo, San Juan Parangaricutiro, en el estado de Michoacán, en México, fuera cubierto de cenizas volcánicas. Sin embargo, has de saber que la iglesia del pueblo se salvó, y hoy en día puedes visitar las ruinas del pueblo y sobre todo de la iglesia. Recordemos que todo inició cuando un granjero notó que estaba saliendo humo de sus tierras en Parangaricutirimícuaro y dio aviso al municipio. Cuando llegaron las personas del municipio y estos trajeron a investigadores, esos geólogos y expertos vieron que estaba surgiendo un volcán. Ellos lo determinaron, de tal manera que así ocurre un evento que marcó el siglo XX en México, el surgimiento del volcán Paricutín. Y esto has de saber que en menos de un mes, donde era una superficie plana, se levantó completamente un volcán de la nada, en menos de un mes. Este volcán explotó y dejó sumergido en lava al pueblo entero. Afortunadamente, te diré, para tranquilidad de todos, no hubo víctimas humanas. Sin embargo, es un escenario, un lugar que puedes y es digno de visitar, ya que podemos ver y constatar a simple vista qué ocurre cuando un volcán cubre un pueblo. Entonces tú puedes llegar a ese pueblo, pero has de saber que la iglesia del pueblo se conservó y la puedes observar. Tenemos otro lugar muy mágico y enigmático, se llama Mineral de Pozos. Has de saber que este pueblo, en la época de la colonia, incluso se pensaba que podía llegar a ser una de las capitales que se nombrarían en el interior del virreinato de la Nueva España, ya que en esa época, en la época colonial, llegó a contar con un poco más de 70,000 habitantes, que eran muchísimos, porque en aquella época la Ciudad de México no tenía los habitantes que tiene hoy. De hecho, toda la Nueva España no tenía tantos habitantes, eran pocos millones de habitantes, pocos, los que integraban todos los habitantes de Nueva España, de todo el virreinato, desde la mitad que actualmente pertenece a Estados Unidos y que formaba parte de Nueva España, hasta América Central. Te estoy hablando de países hoy en día como El Salvador o Nicaragua, que pertenecían a Nueva España. Todos los habitantes del virreinato eran pocos millones de personas. Por lo tanto, la capital, la Ciudad de México, no tenía ni a duras, ni se pensaba que pudiese llegar a los habitantes que tiene hoy en día, y sobre todo la zona metropolitana, una de las más pobladas a nivel mundial. En aquel momento, Mineral de Pozos era una ciudad en auge, muy pujante, llena de expectativas de crecimiento y de reconocimiento político, así como el económico. En esa época, la colonia Mineral de Pozos, en Guanajuato, era considerado, ojo, el pueblo más rico de todo el virreinato de Nueva España, con más de 70,000 habitantes que se dedicaban a la extracción de oro, plata, cobre, mercurio y aluminio, en algunas de las muchas minas que efectivamente rodeaban el pueblo. No se sabe qué ocurrió y el por qué. La justificación que se da es que para 1982, ya en el siglo XX, algunas minas se inundaron, pero ya en el siglo XX sabemos que las bombas tienen mucho que se inventaron. Entonces es una justificación que no da un justificante adecuado. Se puede pensar que todavía quedan minerales y que es una región que todavía pudiese hoy en día ser o recibirse los beneficios de esa minería que aún no se agota. Ojo, al siglo XXI no está completamente agotado Mineral de Pozos, pero no sabemos por qué no se continuó la explotación minera en ese lugar. Hoy el pueblo, te diré, pasó de 70,000 habitantes cuando era Nueva España a 200 habitantes en el siglo XXI, ya como México independiente. Lógicamente México se independizó en 1821 y en 1823 se promulga la República y se hace efectivo hasta 1824, la primera República Mexicana. Les hablo de como república, ¿por qué? Porque en el siglo XXI, aún y a pesar de todo lo que pensamos y se dice sobre México, esa región minera continúa inexplotada en el siglo XXI. Todavía puede brindar más. Hoy en día es un destino turístico Mineral de Pozos, donde puedes ver de primera mano lo que ocurre con un pueblo que ha sido abandonado después de ser tan exitoso. Hay construcciones
que en un momento fueron increíblemente costosas, que hoy en día se están derrumbando. Te tengo otro lugar que no podía faltar en esta lista. Te hablo del pueblo de Ojuela, en Durango. Este pueblo fue uno de los primeros que se fundaron ya en la Nueva España para también explotación minera. Has de saber que a lo único que venían los españoles de la península era a obtener riqueza. Lo primero que buscaron fueron minas de diferentes metales valiosos. Por lo tanto, los poblados que hay en el interior de Nueva España, hoy República Mexicana, son pueblos mineros. Uno de tantos y tantos pueblos mineros es este pueblo de Ojuela. Lo fundó, paradójicamente, un religioso, un padre, el padre Servando de Ojuelos, en 1598, junto a una barranca rica en minerales. Para cruzar esa barranca construyeron entonces un puente colgante, que hoy en día se utiliza para hacer comerciales, grabaciones, locaciones. Ese puente colgante atrae un sinnúmero de turistas en Ojuelos, el puente colgante de la mina de Ojuelos. Todavía se mantiene en pie y se puede recorrer, pero ya en 1920 una serie de tormentas dejaron la mina completamente inundada y el pueblo quedó vacío. Recordemos que ese fue un suceso que inundó la mina, pero existen bombas y existen tecnologías, incluso hoy en día, paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas que pueden conectarse a una bomba y la bomba puede estar trabajando sin generar algún gasto adicional, y no hay justificante para que se diga que una mina se inundó y no puede continuar su explotación. Simplemente las razones deben ser otras que desconocemos, pero sin lugar a dudas, turísticamente hablando, es un imán que te llama a que lo visites, este pueblo increíble de Ojuelos, lugar de grabaciones y lugar que atrae mucho a turistas internacionales y nacionales. Te tengo otro lugar también, otro pueblo minero, Real de 14. Este pueblo, llamado Real de Minas de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de los Álamos de 14, el nombre está muy largo, es uno de tantos que les he estado comentando, pueblos abandonados y que son más famosos en México. Estaba al pie de un cerro donde se construyeron varias minas, de donde salió muchísima plata. Tanta plata se obtuvo de Real de 14 que el estado donde está Real de 14 se empezó a llamar Potosí, por el cerro de Sudamérica rico en plata que lleva ese nombre, el Potosí en Sudamérica. Este era el Potosí de la Nueva España y el otro el Potosí de Sudamérica. Pero la plata se acabó y hacia mediados del siglo XIX el pueblo quedó vacío. Pero es un lugar que puedes visitar, donde te comento hay construcciones increíblemente costosas que están vacías y deshabitadas, y puedes observar cómo era un pueblo altamente próspero. Hoy en día las ruinas que atraen al turismo. Te tengo otro lugar, otro pueblo que puedes visitar. Se llama Guerrero Viejo. El pueblo de Guerrero Viejo, en Tamaulipas, está muy cerca de la frontera norte de México. Este pueblito, Guerrero Viejo, se convirtió en pueblo fantasma de la noche a la mañana, cuando en 1944 los gobiernos de México y Estados Unidos inauguraron la presa Falcón, que inundaría al menos parcialmente el pueblo, y los habitantes fueron reubicados a otro pueblo llamado Guerrero Nuevo. Actualmente, y cuando los niveles de la presa lo permiten, se pueden visitar algunos de los edificios. Esto es un pueblo que se encuentra parcialmente inundado y tú puedes visitar cómo se ven las construcciones parcialmente inundadas. Lo que sobresale, que no puede faltar en todos los pueblos de la época colonial, es la iglesia central, que son construcciones masivas de muros de más de 2 metros de ancho, que cuando no había población en toda América, cuando los españoles tenían el imperio español y estamos en la época colonial, no había habitantes como los hay hoy en día. Escasos millones de habitantes, escasos, repartidos por todo el continente en el área de influencia de los españoles. Sin embargo, hay cientos de miles de construcciones religiosas. Todas las iglesias centrales de los pequeños pueblos fueron construidas por todos y cada uno de los habitantes del lugar, y no se explica cómo pudieron construir tan masivos edificios en tan poco tiempo, aun y a pesar que se considera que fueron varios siglos la época colonial. Aún así no había habitantes como para la enorme construcción de edificios. Sirva a manera de ejemplos la ciudad de Puebla, las de las 1001 iglesias. ¿Cómo pudieron construir tantas con tan poca población?
Un claro ejemplo de un pueblo con construcciones de índole religioso en demasía es Guerrero Viejo. Puedes visitarlo y observar esas construcciones que sobresalen y que estuvieron parcialmente inundadas en un lugar donde nunca hubo prácticamente habitantes, que es el norte de México y más aún la frontera con Estados Unidos. Te tengo otro lugar que es la ex hacienda de San Diego del Jaral de Berrio. El nombre es extenso como los que te he mencionado anteriormente. Ex hacienda de San Diego de Jaral de Berrio. Esta fue el hogar de los marqueses de Jaral de Berrio, una familia tan rica que su palacio en la Ciudad de México aún existe hoy y se le conoce hoy en día como el Palacio de Iturbide. En 1830, el marqués San Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio era considerado uno de los hombres más ricos de todo el mundo, pero con la independencia de México y la revolución, su hacienda, su fortuna fue disminuyendo su caudal, su fortuna y su dinero. Y de sus 6.500 habitantes y una estación de tren que había para 1830, hoy en día ya no queda nadie, ya no hay habitantes, es un pueblo abandonado y sabemos que el servicio de trenes inexplicablemente primero se nacionalizó sin una razón válida y después de que se otorgó y que se daban sueldos onerosos, carísimos, así como hoy en día en algunos lugares se dice, tal vez probablemente, haya aviadores con hasta 14 plazas o que cobren en diferentes dependencias y lugares. Una sola persona tiene plazas en diferentes lugares. Se dice que puede haber así personas y que cobren 5, 6, 7, 8, 10, hasta 14 plazas en diferentes lugares. Bueno, toda esa situación desmanteló el ferrocarril en México. El ferrocarril es uno de los motores hoy en día de las economías, sobre todo en Europa. China está muy preocupada y cada día tiene más vías y más vías de ferrocarril, porque el ferrocarril es uno de los medios más efectivos de transporte. Sin embargo, en México desapareció sin una razón válida. Primeramente fue nacionalizado sin justificación y después se dejó perder sin justificación. Y hoy en día el 90% de las vías y del tendido, que costó miles y miles y miles de millones, el equivalente a todo lo que produce México en un año, fue el costo total y completo de cada una de las vías que estaban disponibles de ferrocarril y que se construyeron a lo largo de siglos y se dejaron perder, lamentablemente. Pero esperemos algún día se pueda recuperar ese medio de transporte que es útil y válido para la economía de un país. En este caso, este pueblecito, la ex hacienda de San Diego de Jaral de Berrio, este pueblecito nos indica cómo fue el esplendor en esa época de la colonia. Un pueblo con construcciones dignas de visitar y que contaba incluso con una estación de tren en un lugar de la geografía mexicana donde no tenía por qué haber una estación del tren, pero era tan próspero ese lugar que contaba con su propia estación de tren, el cual te invito a visitar. Son lugares bellos que nos remontarán a ese pasado de esplendor que otrora reinó en esos lugares. Te tengo otro lugar, se llama Cerro de San Pedro. Es un pueblo, el pueblo de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. También es un pueblo minero que quedó abandonado, pero esta vez no fue al acabarse el mineral de la mina, sino que en 1948, es lo que les comentaba, en 1948 estalló la primera gran huelga de trabajadores del México moderno. Es la situación de los sindicatos que terminaron con la riqueza, la bonanza y la totalidad de este pueblo, porque hoy en día está prácticamente abandonado. Hoy en día viven menos de 100 personas en un pueblo que tuvo miles de habitantes. Si tú tienes miles de habitantes, todos se van y quedan menos de 100 personas, pues ¿cuál fue la causa? La causa fue el sindicato. Tenemos también otro lugar conocido a nivel internacional, que es San José Purúa en Jungapeo, Michoacán. Este era un balneario muy conocido a nivel internacional. Figuras de renombre de Hollywood y del cine europeo venían a hacer grabaciones y a visitar San José Purúa. Sin embargo, al igual que el pueblo del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, también el sindicato terminó con esa bonanza y hoy en día también, al igual que Cerro de San Pedro, son lugares abandonados sin una causa ni una razón válida. ¿Por qué? Porque en el caso del pueblo minero del Cerro de San Pedro, la mina aún tiene mineral. Podría haberse continuado la explotación minera. Y en el caso de San José Purúa, aún están en pie los cientos de cuartos de hotel e instalaciones turísticas. Lamentablemente, los dos coinciden en que están deteriorándose,
y sus instalaciones están desmoronándose. ¿Por qué ocurrió ese fenómeno? En el Cerro de San Pedro y en San José Purúa, por los sindicatos. Uno y tantos de miles de ejemplos de lugares y empresas que quebraron por el exacerbado sindicalismo en México sin límites. Lo que debe existir es la democracia sindical. Así como el INE hace las elecciones, que tienes que llegar con tu credencial, te identifican, te ponen la tinta indeleble y es voto libre y secreto, los sindicatos deben tener una democracia libre y secreta. Y debe haber una rotación de dirigentes, de comisiones, y debe haber una democracia plena, libre, clara y evidente. Y entonces así habrá un impulso para la economía de México. Continuemos, amigos, después de este breve paréntesis, lugares abandonados más enigmáticos de México. Y no podría faltar Villa del Carbón. Villa del Carbón es un lugar abandonado de México. Se ubica en las cercanías del actual pueblo de Villa del Carbón en el Estado de México. Este pueblo está también inundado, está debajo de una presa, la presa Taximay, una de las más grandes de la región. La presa es la más grande de la región. El pueblo fue inundado para poder construir ese embalse. Esto sucedió en 1934, de tal manera que el pueblo de San Luis de las Peras fue hundido por las aguas de la presa y hoy se pueden visitar los restos hundidos de este pueblo. El pueblo se llama San Luis de las Peras, pero se le dice Villa del Carbón, de entre los cuales sobresale, como no podría faltar, un edificio masivo construido cuando casi no había habitantes, la iglesia del lugar, como en cada uno de los pueblos más pequeños de México y de los lugares más recónditos de México, no podía faltar una iglesia masiva de muros de más de 2 metros, y lamentablemente la mayoría están abandonadas. A manera de reflexión te comentaré que en Europa las personas ya pueden adquirir iglesias y edificios religiosos que están obsequiándose a quien los quiera habitar y quien los quiera reparar, porque son tantos, sobre todo en Europa, que ya no hay quien los habite. Entonces, si a ti en algún momento te llamó la atención adquirir una iglesia o un edificio religioso para hacer tu casa, tu vivienda ahí, pues en Europa se están regalando. Se pide de manera simbólica $1 por una iglesia, $1 por un edificio, por un monasterio que se construyó en esa época. Hoy en día no hay ni creyentes ni católicos prácticamente en Europa. Los únicos 2 lugares son México y Brasil. Ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de algo, de alguien o de nada. Es un comentario nada más y una realidad evidente. Están vacíos los edificios. Si a ti te llama la atención y quieres restaurar una iglesia o un edificio religioso en Europa, te lo regalan. Nada más es cuestión de que te vayas a vivir a ese lugar o que lo aceptes ese regalo y lo repares, si cuentas con los recursos suficientes. Aquí en México también hay miles de edificios vacíos y abandonados que se están cayendo porque también hay una disminución. Se habla a 2021 que ya hay prácticamente 10 millones de ateos en México. A 2021. Eso no tiene nada que ver con las preferencias de nadie, es un solo comentario de un hecho sobre un edificio, no sobre la creencia de nadie, que se respetan completamente. Únicamente hablamos de la construcción del edificio desde el punto de vista arquitectónico y de su abandono. Hoy hay miles de edificios abandonados que tú puedes ayudar a rescatar en México, en Europa y en los lugares en los que tuvo en su momento una influencia preponderante la Iglesia Católica. Otro lugar que no puede faltar si tú quieres visitar es el siguiente: Churumuco. En el año de 1800 fue inaugurada la iglesia del pueblo de Churumuco, en Michoacán, muy cerca del estado ya de Guerrero, entre la colindancia de Michoacán y Guerrero, de tal manera que la población era una de las más grandes de la zona de Tierra Caliente. Te comento que Tierra Caliente, así se le dice a esos lugares calurosos entre Guerrero y Michoacán, nunca ha tenido muchos habitantes, siempre han sido lugares en los que la gente no se quiso asentar, siempre ha habido pocos habitantes. Por lo tanto, este pueblo de Churumuco era una de las poblaciones más grandes de esa zona y su iglesia masiva de más de 2 metros de ancho, en algunos lugares sus muros, fue muy famosa. Tan es así que en 1813 el padre José María Morelos y Pavón ofició misa ahí, pero hacia 1961 se construyó la pieza del infiernillo y la mayoría del pueblo quedó bajo las aguas. Aún y a pesar de todo, no se reubicó esa iglesia en la cual José María Morelos y Pavón ofició misa.
si Morelos es uno de los próceres de la independencia de México, pudiese haberse establecido la reubicación de ese lugar donde él ofició, donde él actuó como ministro religioso y ya después, con posterioridad, fue un prócer de la independencia de México, José María Morelos y Pavón. Incluso la ciudad de Valladolid, capital del estado de Michoacán, cambió su nombre a hoy Morelia en honor a José María Morelos y Pavón. Churumuco, un lugar digno de visitar. Tenemos otro pueblo llamado Tequesquitengo. La zona de Tequesquitengo es una de las habitadas continuamente desde hace miles de años. Esto ocurre por su fácil acceso a aguas de deshielo limpias y cristalinas. Cerca de ahí está una hacienda llamada Temixco, que es muy famosa, que construyó esa hacienda de Temixco, la construyó en persona Hernán Cortés. Por lo tanto, el pueblo de San Juan Tequesquitengo se fundó muy cerca de un pequeño lago, pero hacia 1865 el desvío de aguas de riego provocó que toda la cuenca se inundara. Hoy se puede ver la iglesia y otros edificios si se bucea en ese lago, en el lago de Tequesquitengo. Ese pueblecito, aquí lo curioso es que tiene que ver incluso porque se fundó cerca de la hacienda de Temixco de Hernán Cortés. Por lo tanto, es un lugar que es digno de visitar. Otro lugar que no podía faltar es el lugar de Quechula. El pueblo viejo Quechula en Chiapas, al sureste de México, es uno de los que fueron víctimas del progreso, así se le dice. En 1966 también se construyó la presa Nezahualcóyotl, que dejó bajo las aguas al pueblo entero. También fue inundado y fueron reubicados sus habitantes. Cuando las lluvias son escasas, cuando no hay una recarga del acuífero, en ese momento la presa baja su nivel y se puede ver todo el antiguo templo de Santiago Quechula, una iglesia masiva con muros de más de 2 metros en sus paredes, que se construyera a principios del siglo XVIII, cuando no había habitantes prácticamente en ese lugar, y que ya había sido abandonada por una enfermedad que azotó el pueblo en 1776. Aquí es una característica diferente a los otros pueblos que te he comentado, porque ya desde 1776 se abandonó prácticamente el pueblo. Sí, se construyó la presa y en 1966 quedó bajo sus aguas, pero ya en 1966 prácticamente no había habitantes. El pueblo fue abandonado en un inicio en 1776 por una enfermedad que azotó al lugar. Después, como las construcciones eran buenas y de calidad, algunas personas sin hogar fueron ocupando las que ellos quisieron y había escasos habitantes, y se da la orden de evacuar el pueblo y se inaugura la presa Nezahualcóyotl en 1966. Si observas las fotos de Quechula, podrás ver que su iglesia parece una catedral. Algunos muros tienen más de 4 metros de ancho, de masiva roca. Por lo tanto, ¿cómo la pudieron construir cuando no había prácticamente habitantes? Continuamos. Otro lugar digno de visitar, el cine ópera. Aquí nos vamos a los cinéfilos. El mejor cine de todo México fue en su momento el cine ópera. Entre tantos pueblos también hay lugares en las ciudades que están abandonados y que fueron en otra época grandes lugares de reunión. No puede faltar este que te comento, que estaba lujosamente adornado y era uno de los más bellos en el mundo. El cine ópera en la Ciudad de México es uno de esos lugares, uno de esos cines de pantalla enorme y de 2 pisos que para la década de 1990 ya estaba cerrado como cine y se utilizaba principalmente como sala de conciertos, pero fue uno de los grandes edificios construidos por Bauhaus y en 1998 fue el último, dejó y cerró sus puertas. Este cine ópera era lujoso, excéntrico, extravagante y era un ejemplo claro de la época de oro de las salas de cine en el mundo. El cine ópera, un lugar digno de visitar, por lo menos de admirar. Y no podrá faltar otro cine también. Te hablo del cine Orfeón. El cine Orfeón se construyó en 1938. Recordemos que todos los cines son del siglo XX. ¿Por qué? Porque el cinematógrafo surgió con los hermanos Lumière. Por lo tanto,
El cine se populariza ya como cine sonoro apenas ya en la década de los 20, pero sobre todo en países como Estados Unidos y Europa. Ya en México, en esta época, cuando se construye ya para 1938, había un auge y una necesidad de construir esos lugares para que el público pudiera asistir a observar los films que en ese momento se le presentaban. Era todo un fenómeno y una moda de la época. Por lo tanto, se competía en cuál era el cine más lujoso. Sabemos que el más lujoso fue el ópera, pero este cine Orfeón no se quedaba atrás. Este se inauguró, como te comenté, en 1938 y fue uno de los cines más lujosos y modernos de la Ciudad de México. El Orfeón, que está en la calle de Luis Moya en el centro histórico, fue lugar de muchísimas y lujosas premiers de la época, premiers o estrenos de películas, de films, en la época del cine mexicano, en la llamada época de oro del cine mexicano, que fue simple y sencillamente Estados Unidos estaba entretenido reconstruyendo Europa con el Plan Marshall y entretenido con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, México tuvo un respiro y ocurrió el milagro mexicano porque Estados Unidos estaba entretenido con Europa rescatándola con su Plan Marshall. En ese momento México lo deja solo Estados Unidos, México se recupera y se crea el milagro mexicano. En cuanto Estados Unidos voltea a ver a México, que fue ya por 1970, México ya no volvió a ser el mismo. Nuestro crecimiento se redujo del 7% anual a prácticamente cero en 2019-2020. Por lo tanto, uno de los claros ejemplos de la época en la que México inició su desarrollo vertiginoso, el llamado milagro mexicano, fue la construcción de estas enormes salas de cine, el cine ópera, el cine Orfeón. Este lugar está abandonado desde hace unas décadas a pesar de varios intentos de volverlo a habilitar. Los habitantes de la zona mantienen su exterior relativamente limpio, pero no ha habido proyectos que se lleven a cabo. Esperemos algún día verlo en una parte del esplendor que mantuvo en su momento. Otro lugar abandonado en México, que en otro momento fue muy enigmático y llamaba mucho la atención, es el Hotel Posada del Sol. En la Ciudad de México hay un hotel de 500 habitaciones que tiene su propio cine, su propio teatro, jardines, alberca, capilla y se ubica en una avenida céntrica que está completamente abandonado. Un sueño de su dueño, el político, empresario y arquitecto Fernando Saldaña Galván, el cual se suicidó en sus jardines a los 8 meses de su inauguración. Este edificio está increíblemente construido con una calidad asombrosa. Por lo tanto, es un edificio que se pudiese considerar histórico y que pudiese ser digno de su restauración. Desde entonces, ese edificio se degradó porque se utilizó como oficina de gobierno y los burócratas no lo cuidaron y lo deterioraron a más no poder. Incluso se usó como bodega donde se aventaban las cosas, se arrumbaban mucho mobiliario. Por lo tanto, está increíblemente deteriorado. Pero si tú observas fotografías de cuando fue inaugurado, era un edificio tan lujoso como si hubiese sido un palacio europeo. Y te hablo de un palacio de calidad, no cualquier palacio. Pero desde hace más de 20 años permanece abandonado del todo después de haber sido maltratado, denostado, deteriorado por ser una oficina de gobierno y una bodega. Una falta de respeto al patrimonio histórico de México, el Hotel Posada del Sol. Otro lugar abandonado en México, pero ya más moderno y que nos habla de un sentido de la diversión más adecuado para una urbe como la Ciudad de México. Les hablo del Parque Atlantis. Atlantis era un parque de diversiones de la Ciudad de México que se concibió para acompañar a los juegos mecánicos de la primera sección de Chapultepec en la década de 1980. Este parque Atlantis contaba con varias atracciones, entre las que destacaban shows de focas, delfines y aves exóticas, y en la Ciudad de México, en el área urbana. Así todos los capitalinos, personas que no habían logrado salir de su ciudad en toda su vida, podían simplemente tomar un boleto del metro y dirigirse a Atlantis, donde podrían observar focas, delfines, aves exóticas y un sinnúmero de eventos. Aquí te he de decir que se dice que cerró porque los gastos fueron superiores a su presupuesto y no hubo apoyo por parte de la ciudad. Hoy en día la ciudad está apoyando mucho el uso de la bicicleta. Los programas para que haya bicicletas y lugares por donde se puedan transitar están auspiciados como una agenda latinoamericana
que viene desde Sao Paulo en Brasil. Ahí en una reunión en esos lugares se determinó que se iba a impulsar la bicicleta. Entonces lugares, ayuntamientos, es un ejemplo, es un pequeño paréntesis, como el ayuntamiento de Morelia ha estado destinando durante los últimos 5 años más de 5 a 25 millones de pesos al año, impulsando y subsidiando empresas que ofrecen rentas de bicicletas. Eso no existen las bicicletas en las ciudades como México y esas compañías. Existen y solo existen porque son financiadas y subsidiadas por los gobiernos afines a esa idea. Como es hoy, así como es en 2021 en la ciudad de Morelia, como es en 2021 en la Ciudad de México y otros cientos de ciudades en el interior de la República Mexicana. Pero es porque va un subsidio. Estos lugares de atracción como Atlantis debieron haber recibido en su momento, debieron haber sido apoyados por los gobiernos porque ofrecían algo mejor y mayor que andar en bicicleta. Las bicicletas es un medio inseguro que te afecta la lluvia, el calor, el sol o el frío. Por lo tanto, no son seguros para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños y sobre todo las personas que andan caminando en las calles. Todos los peatones nos vemos afectados por personas que andan en bicicleta y que ocasionan todos los días accidentes de los cuales no se habla por esa agenda que impulsa el uso de las bicicletas, lo cual es un medio de transporte que prácticamente carece de futuro porque no todos vamos a tener menos de 30 años para andar montados en una bicicleta con nuestra familia y nuestros hijos. Por lo tanto, es un impulso inadecuado y un desperdicio de recursos. En relación a cómo debían aplicarse los recursos, mejor en su momento debían haberse ayudado y apoyado lugares como la restauración del cine ópera, de lugares como Atlantis y de tantos otros, que ofrecían un mayor y un mejor impacto en la sociedad en su estado de bienestar. Otro lugar abandonado que no recibió apoyo tampoco por parte del gobierno y cerró. A las bicicletas se les da apoyo, a estos lugares no, que son los pulmones y los lugares de desahogo de una mancha urbana como la Ciudad de México. Les hablo de otro lugar llamado, en este caso, La Ola. Este parque acuático que acompañó un par de años a Atlantis, La Ola estaba también en el bosque de Chapultepec y contaba con varias albercas. Una de ellas era muy famosa porque se decía que hacía olas reales como en el mar o en la playa, y tenía varios toboganes y un área de juegos infantiles muy extensa. Era muy popular, los capitalinos acudían a ella, era muy necesario, más necesario que las bicicletas, que es algo que no va a tener futuro. No todos vamos a tener menos de 30 años y vamos a ir con nuestra familia completa en bicicletas. Eso es imposible en lugares y más en lugares como las zonas metropolitanas de varios estados. Es completamente imposible. Ese no es un transporte público, es algo que no tiene futuro. Lugares como este que aportaban diversión, esparcimiento y que los hiciesen que no fuese necesario salir de la zona urbana para tener un poco de esparcimiento adecuado, como fue La Ola o el Parque Atlantis. En este caso La Ola sufrió el mismo destino que Atlantis y para mediados de la década de los 90 ya había cerrado sus puertas para nunca más abrir sus llaves de agua y diversión por falta de apoyo de los diferentes gobiernos. Entonces te puedes preguntar, ¿por qué se apoyan el uso de bicicletas con millones y millones? No te hablo de 1 millón, te hablo de cientos de millones de pesos cada año que se utilizan para apoyar la agenda de la bicicleta, y no se da apoyo a lugares como este y tantos otros que sí los necesitan y que ofrecen un mejor beneficio familiar. No a los jóvenes nada más, que también qué bueno que todos en un momento dado adoramos y que quisimos mucho nuestra juventud o la queremos mucho. Por lo tanto, pues apoyos debía haber para todos, pero debían balancearse. Próximo. Otro lugar abandonado en México que es digno de visitar es El Patio. Pocos lugares tan emblemáticos de la década de los 60, 70, 80 y 90 son como el centro nocturno por excelencia. Les hablo del centro nocturno El Patio. Este centro nocturno El Patio albergó a estrellas de todo tipo y calibre, desde José José, Luis Miguel y algunos tantos otros, incluso espectáculos de vedettes y más. Incluso internacionales como The Doors, que fueron invitados por el hijo de Gustavo Díaz Ordaz a tocar en nuestro país, en México, y acudían a ese lugar, a ese centro nocturno llamado El Patio. En su momento llegó a ser el mejor centro de México. El lugar elegante a más no poder y cuyas entradas eran carísimas, hoy en día, a 2021, está abandonado desde fines de la década de los 90
y actualmente en su terreno se construye un edificio. Es algo únicamente para recordar el patio. Porque aquí debemos ver cuando se apoya un edificio, un proyecto o un lugar, tiene que tener un beneficio social que justifique el rescate por parte del gobierno. Si estamos hablando de un parque de diversiones como Atlantis, el justificante es que ofrece una diversión que es única en la Ciudad de México, entonces por lo tanto pudiese haberse sido rescatado. Atlantis pudiese haber sido rescatado, el Oasis pudiese haber sido rescatado. Lugares como los cines Ópera, Orfeón y otros tantos lugares se pueden rescatar, pero para hacerlos un centro o un lugar cultural, porque hoy en día sabemos que las salas de cine pues están, no son como lo que eran antes. Solamente grandes cadenas están luchando por sostenerse después de la pandemia 2020-2021 y algunas incluso están en venta. Por lo tanto, el beneficio social se debe de analizar para poder otorgar el apoyo suficiente y necesario para mantener, continuar con eso que es un escape a la rutina y a la cotidianidad para algunos o muchos mexicanos. No podía faltar otro edificio emblemático. Les hablo del Insurgentes 300. A la mitad de la avenida de los Insurgentes, muy cerca de la glorieta del mismo nombre, de la glorieta de Insurgentes, y entre varios ejes viales, se ubica un condominio, el Insurgentes 300, que paradójicamente se ha dejado en manos de una administración que no justifica el por qué lo pueda hacer y de un velador que prácticamente es el dueño de varios pisos, que tampoco es justificante. No entendemos por qué no ha habido una requisa pública del lugar, una rehabilitación y una nueva venta de esos espacios. Está en un lugar donde el metro cuadrado es extremadamente caro, es un lugar que puede ofrecer otros beneficios a la ciudadanía, incluso el edificio pudiese transformarse en un hospital, en una universidad o en algún otro que pueda brindar un mayor beneficio social. ¿Por qué? Porque ha estado en el abandono durante décadas. Te hablo que este edificio, el condominio Insurgentes 300, se levantó en 1960 como símbolo de la modernidad de la Ciudad de México y como un hito a nivel Latinoamérica. Era uno de los edificios más lujosos y que ofrecía las mejores posibilidades. Pero te diré que al poco tiempo de ser inaugurado, este condominio Insurgentes 300 tuvo problemas de dinero y los habitantes de los departamentos se fueron a juicio para no ser desalojados. Desde entonces el conjunto está a medio abandono. A medio abandono, pero ha sido acusado de que han ocurrido actividades indebidas en muchos de sus departamentos abandonados. Por lo tanto, es un foco, es un lugar que puede ocasionar un deterioro a la integridad física personal y de las posesiones de las personas. Es un lugar y ha sido un lugar donde se cometen actos indebidos. Por lo tanto, ahí sí es cuando se justifica por causa de utilidad pública que pudiese retomarse y ofrecerse a la ciudadanía. Se puede hacer una requisa y ofrecerse en venta a alguien que pueda rescatar el espacio, porque así como está, es un foco de actos indebidos que no debe continuarse. Aunque vivieron en sus departamentos estrellas connotadas de la época, figuras prominentes de la economía, de la política y de los espectáculos, aún y pese a todo, hoy en día ese espacio debe ser rescatado. Pudiese ser. Otro lugar es el exconvento del Desierto de los Leones. Recordemos que en la época de los cristeros, prácticamente miles de edificios religiosos fueron abandonados por sus moradores, por lo que ocurrió en el movimiento cristero de la época. Uno de tantos fue este exconvento del Desierto de los Leones. Ahora, te podrás preguntar, si tú acudes a ese lugar, está muy lejos de la zona urbana de la Ciudad de México. ¿De dónde consiguieron personas para construir ese masivo edificio de muros de más de 2 metros de grosor? En algunos lugares hasta 4 metros de ancho tienen esos muros. Entonces, ¿de dónde obtuvieron personas para ir a un lugar tan lejos como es el Desierto de los Leones? Un lugar que estaba lleno de bosques, con mucho frío, un lugar alejado. ¿De dónde llamaron a tantas personas en una época en la que casi no había habitantes para construir ese edificio? Actualmente se encuentra bajo resguardo del Gobierno de México y forma parte del área natural protegida del Desierto de los Leones al poniente de la Ciudad de México. Este exconvento en realidad fue abandonado por sus habitantes originales, las carmelitas descalzas, las monjas carmelitas descalzas, que ellas no lo construyeron. Ellos llamaron a los habitantes, no sabemos de dónde porque no había poblados cercas,
En 1801 fue abandonado porque en la zona hacía mucho frío. Y algunas personas dicen a manera coloquial, dicen, bueno, pues claro que si son carmelitas descalzas, pues te va a dar frío, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, un chascarrillo coloquial. Aquí lo que ocurrió es que fue abandonado en 1801, aún y a pesar, si lo abandonaron sus moradoras, las carmelitas descalzas, entonces ¿cómo lo pudieron construir los habitantes si hacía mucho frío, no? Luego, en fin, se mantuvo en el abandono total casi 2 siglos, hasta 1976, en que se restauró y se abrió al público para que pudieses visitarlo. Pero si tú observas su iglesia, en algunos lugares tiene más de 4 metros esos muros masivos. En un lugar donde se dice que hacía mucho frío, esa construcción inmensa y masiva, ¿quién la construyó? ¿De dónde se llevaron a las personas? Te tengo otro lugar que es digno de visitar, que es Teotihuacán. Aunque estas son unas ruinas arqueológicas donde obviamente nadie vive desde hace cientos de años, porque ya desde que llegaron los españoles en 1519 y cuando cae la Gran Tenochtitlan en agosto de 1521, Teotihuacán ya llevaba siglos abandonado. De tal manera que el conjunto de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, que así se llama, es un caso muy especial y emblemático. Esto es porque cuando los mexicas llegaron a habitar el lago de Texcoco y fundaron Tenochtitlan en 1325, Teotihuacán ya era una ciudad abandonada, al menos desde el año 900. Si tú ves año 900 para 1521 que cae Tenochtitlan, todos esos siglos ya había estado abandonado Teotihuacán. De hecho, hasta la fecha no sabemos quiénes vivían ahí, qué idioma hablaban y por qué abandonaron su ciudad. Hay hipótesis y teorías que explican o tratan de explicar lo ocurrido, y hay explicaciones, unas más convincentes que otras, que nos explican la cosmogonía, la forma de ver, las técnicas empleadas en su construcción, cuántos habitantes pudo tener en su momento de esplendor y por qué pudo ocurrir el abandono. Muy bien amigos, espero les haya gustado estos lugares dignos de visitar, abandonados en México, pero que son dignos de visitar y que nos hablan de épocas de esplendor y de riqueza que en un momento u otro reinaron en esos lugares que hoy en día se encuentran abandonados. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.